de cómo es de interesante esta idea de encontrar o descubrir el propósito de vida, como a veces tal vez creemos que eso es como un punto de llegada, ¿no? Como que, ya lo descubrí. Y la realidad es que es un ejercicio de descubrimiento constante durante toda la vida. Yo les puedo decir por experiencia propia que aunque creo haber descubierto mi llamado y mi propósito, eh, la pregunta es vigente todos los días. Hay que revisitar esa pregunta. Primero, porque tenemos una tendencia natural a desviarnos del propósito. Y segundo, porque el propósito general, que me imagino fue uno de los temas que cubrieron en la serie, esta idea de propósito general y propósito específico, el propósito general no cambia, pero el propósito específico sí. Entonces, lo que fue mi propósito específico hace unos años podría no ser el mismo hoy en día y son cosas que tengo que estar revisitando constantemente. Pero esta enseñanza que les voy a compartir hoy en los minutos que tengo para hablarles y de verdad que les invito a que la atesoren porque esto es algo nuevo, totalmente nuevo. No había vuelto a escribir de este tema desde hace varios años, creo que desde que se hizo esa serie y eso debió haber sido hace unos 5 o 6 años. Y fue un desafío para mí pues sentarme a escribir sobre este tema y escribí la primera enseñanza de lo que va a ser una serie, o sea que voy a hacer una nueva serie sobre propósito, le voy a titular, la serie se va a titular El Viaje, y ustedes van a recibir la primicia, es la primera vez que voy a enseñar entonces sobre esta versión 2.0, ustedes se van a llevar la primera enseñanza y las siguientes pues me tiene que seguir invitando Juan, entonces para que las saquemos o si no después las enseñaré y de alguna manera llegarán al corazón de ustedes. Pero hoy le puse a esta serie El Viaje y le puse a este mensaje, el de hoy, descubriendo tu identidad y tu llamado. Descubriendo tu identidad y tu llamado. Y la realidad es que lo que nosotros creemos acerca de nuestra identidad y de nuestro llamado tiene unas ramificaciones impresionantes en la manera como vivimos. La forma como tú entiendes para lo que fuiste creado, o más bien, quién eres y para qué fuiste creado, que son esas dos cosas, identidad y llamado. ¿Quién soy y para qué fui llamado? La forma como tú respondas esas dos preguntas tiene unas ramificaciones impresionantes porque ese se convierte en la brújula. Al final, todo lo que yo haga en la vida, voy a tener que venir y validarlo a partir de esas dos realidades. Me salió esta oportunidad de negocio, me salió este viaje, me están invitando a este proyecto, me están ofreciendo este trabajo, lo que sea. Vas a tener que filtrarlo a partir de quién soy y para qué estoy aquí. Constantemente. Se convierte como en un compás. Tanto así que Juan Calvino, el reformador, ustedes saben, uno de los discípulos de Martín Lutero, en su libro La institución de la religión cristiana, Institutio Christiania Religionis, así se llama el libro de él. Yo no lo leí en latín, lo leí en español. Fue publicado, mire esto, en 1536, o sea, hace unos cuantos años, escribió esto, les voy a leer la frase. Dice, casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos partes. Mira lo que dice Calvino, la sabiduría consiste en dos partes. Primera, el conocimiento de Dios y segunda, el conocimiento de nosotros mismos. Y dice así, pero como estos están unidos por muchos lazos, no es fácil determinar cuál de los dos precede al otro o cuál lo origina. Qué interesante este concepto. Lo que está diciendo Calvino es, sabiduría es conocer a Dios y conocerte a ti. Y esto está tan entrelazado que no sabes cuál da pie a cuál. ¿Será que si me conozco más a mí, conozco más a Dios? ¿O será que si conozco más a Dios, me conozco más a mí? Es lo que está diciendo Calvino. ¿Por qué es importante esto? Porque el conocimiento de nosotros mismos es una parte fundamental de seguir a Jesús.
Y seguir a Jesús se ha convertido en una de las banderas, uno de los baluartes, uno de los estandartes, uno de los nortes fundamentales de mi ministerio y del de Juan y Lili y de toda la house. Seguir a Jesús. Si vamos a decir, ¿de qué se trata todo esto? De seguir a Jesús. El camino, de caminar con Jesús. Entonces, hay que tener cuidado en no perdernos en la idea de seguir a Jesús como si eso significara perdernos a nosotros mismos. Y ahorita les voy a explicar un poco más eso. Por eso estoy hablando de que el mismo reformador dice las dos cosas más importantes para considerarse una persona sabia es conocerte a ti y conocer a Dios, o conocer a Dios y conocerte a ti. Eso es lo que Peter Scazzero en su libro de la espiritualidad emocionalmente sana, o el líder emocionalmente sano, o la iglesia emocionalmente sana, cualquiera de los tres libros tienen las mismas ideas, pero uno está enfocado a la iglesia, el otro al líder y el otro a la persona. A mí el que más me gusta es la espiritualidad emocionalmente sana. En ese libro él habla de conocer nuestra sombra y nuestra familia de origen, para los que lo han leído. Y cuando él habla de conocer nuestra sombra, está diciendo de conocer todo lo que hay de nosotros que no está en la superficie. Y eso es conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos no es mirarnos al espejo. Conocernos a nosotros mismos no es mi hoja de vida, mis virtudes, el perfil de LinkedIn, la bio de Instagram. Esa es la parte bonita que todos mostramos y que muchas veces es la que conocemos de nosotros mismos. Conocer nuestra sombra es conocer nuestro verdadero yo, conocer nuestras realidades, nuestra oscuridad, nuestros defectos, conocer nuestra familia de origen. Y hay una profunda falta de conocimiento de nosotros mismos en la vida de muchos. De hecho, mire esta frase de Peter Scazzero, la mayoría de nosotros, aquí estoy citando, la mayoría de nosotros va a la tumba sin saber quiénes somos. Inconscientemente, escuche esto, inconscientemente vivimos la vida de alguien más o las expectativas de otros para nosotros. Esto a mí me impacta profundamente. Si tú no sabes quién eres, tú vas a vivir una vida prestada. Si tú no sabes quién eres, tú vas a vivir una vida de otro. Por eso hay tantos líderes hoy queriendo imitar a alguien más. Y como dijo el otro día un pastor, no me acuerdo quién era, que lo estaba escuchando, y dijo, cuando tú quieres, no me acuerdo el nombre, pero él dijo específicamente esto, dijo, ya tenemos un Judas Smith, no necesitamos más Judas Smith, porque todos los predicadores quieren ser Judas Smith. Le dijo, por favor, predicadores modernos, no quieran ser Judas Smith, ya hay un Judas Smith, y es fantástico, es un regalo al cuerpo de Cristo. Pero si Juan Mejía quiere ser Judas Smith, si Felipe Echeverry quiere ser Judas Smith, está robando al cuerpo de Juan Mejía y de Felipe Echeverry. Porque el cuerpo no necesita el cuerpo no necesita un Ubarles Rivera que se parece a Felipe Echeverry. El cuerpo necesita un Ubarles Rivera. ¿Me hago entender? Entonces, ojo con inconscientemente, al no conocernos a nosotros mismos, al no saber cuál es mi identidad y mi llamado, querer ser alguien que no soy, o peor aún, cumplir con las expectativas que otros tienen de mí. Yo no sé a cuántos les ha pasado, a mí sí, que por no saber quién soy, soy lo que mi mamá quiere que sea, soy lo que mi esposa quiere que sea, soy lo que mis discípulos quieren que sea, predico lo que la gente quiere que prediga, porque como no sé quién soy, como estoy perdido en mi identidad y en mi llamado y en mi propósito, trato de llenar los vacíos con las expectativas de los demás. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo hasta aquí para alguien? Ok. Mire lo que sigue diciendo la frase. Esto, o sea, todo esto que les acabo de decir, dice Scazzero, esto violenta nuestra vida, nuestra relación con Dios y con otros. Entonces, el viaje de autodescubrimiento nos permite conocer a Dios también. Conocer lo bueno, lo malo y lo feo de nosotros nos ayuda a conocer a Dios. Nos lleva a conocer a Dios. Una película que veía yo cuando niño, a mi papá le gustaban mucho las películas de vaqueros, y había una película de Clint Eastwood,
Imagínense, yo ya estoy viejo, Clint Eastwood tiene 90 y pico de años y muchos de ustedes a lo mejor ni saben quién es, pero las películas de vaqueros de Clint Eastwood eran geniales y había una que se llamaba The Good, The Bad and the Ugly. Se llamaba así, el bueno, el malo y el feo. Obviamente él era el bueno. Entonces, conocer eso, conoces lo bueno, conoces lo malo y lo feo de ti. Entonces acuérdense, el discipulado, ¿qué es el discipulado? Si usted me pregunta, Felipe, ¿qué es el discipulado es transformación. O, dicho de otra palabra, el discipulado es formación espiritual. El discipulado significa vernos, volvernos como Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, volvernos como Jesús no significa dejar de ser auténticos para vernos todos iguales. Piensen eso por un momento, en lo que acabo de decir. Si discipulado es ser como Jesús, ¿qué significa? ¿Que todos nos vamos a ver iguales? No. Significa que todos vamos a ser como Jesús. Y te voy a decir algo que te puede volar la cabeza, o a mí me la voló cuando lo descubrí escribiendo este mensaje. Tu mejor versión es cuando tú eres como Jesús. La mejor versión de Juan Mejía es Juan Mejía viéndose como Jesús. La mejor versión de Felipe Echeverry es Felipe Echeverry viéndose como Jesús. Eso no quiere decir que Felipe y Juan se van a ver iguales. Quiere decir que el Cristo que ahora mora en mí hace de mí mi mejor versión. Eso a mí me parece espectacular. Porque el mundo te dice, sé tu mejor versión. Y el cristianismo te dice, muere para que Cristo crezca en ti. Ahora, esa muerte no significa matar tu esencia, porque Dios te la dio. Lo que pasa es que Dios sabe que tu mejor versión es cuando Cristo vive en ti, porque Cristo en ti saca lo mejor de ti. Y a veces estamos tan ocupados tratando de ser el mejor alguien más que nos perdemos de ser la mejor versión de mí a través de Cristo. Entonces les voy a leer 3 pasajes, 3 historias diferentes de 3 hombres de la Biblia que encontraron su identidad y su llamado. El primero, por supuesto, y el más importante es Jesús mismo. Entonces les voy a leer unos pasajes. Mateo 3, 13 al 17. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Una de las preguntas que no necesariamente tienen respuesta contundente por parte de muchos teólogos, una de esas preguntas, porque hay algunas que todos coincidimos, hay otras en las que hay mucha diferencia. Esta es una donde no hay claridad y no tiene por qué haberla porque no hay un versículo o una historia que de manera contundente te diga cuál es la respuesta. La pregunta que muchos teólogos se hacen es, ¿cuándo descubrió Jesús su identidad y su llamado? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Yo sí. ¿Cuándo descubrió Jesús su identidad y su llamado? Muchos dicen que fue al nacer. Hay una postura teológica que dice, no, Jesús nació, sabía, mejor dicho, Jesús tomaba leche y ya sabía que él era Dios y que era el Mesías. Eso es lo que dicen algunos. Otros dicen, no, él no descubrió eso en ese momento, no tiene sentido, no pudo haberlo hecho. Filipenses 2 nos muestra cómo él se despojó, él nació como hombre, él tuvo que crecer y a los 12 años fue que tuvo ese entendimiento, dicen algunos. ¿Se acuerdan que a los 12 años él fue al templo, predicó en el templo, se le perdió a su papá y a su mamá? Otros dicen eso y bueno, puede ser, tiene sentido. De pronto a los 12 años Jesús ya dijo, ok, ya sé quién soy yo, pero otros, y yo me alineo más a esos, pero pues al final no importa, eso no cambia dramáticamente nada de nuestra fe ni nuestra teología, solamente es importante para el mensaje que estoy llevando hoy.
Otros, y de nuevo yo me adhiero a esos, dicen que fue aquí, exactamente en este pasaje, que fue ahí donde Jesús dijo, ok, yo ya sé quién soy y para qué vine. Cuando se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el que me da gran gozo. Ese fue el momento definitivo donde Jesús entendió su identidad. Esto, en otras palabras, es una declaración del llamado y la identidad de Jesús. Este es el Hijo de Dios. Y esa frase, esa declaración, este es mi Hijo amado, era fundamental porque en la teología hebrea, los judíos entendían perfectamente que esa declaración significaba este es el Mesías, este es el Redentor de Israel, este es el que va a traer la redención y la salvación de la humanidad. Entonces él entendió con esa declaración, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Porque no podemos separar no podemos separar el ser del hacer. No lo puedes separar. El ser y el hacer van de la mano. Tú haces de acuerdo a lo que eres. Pues cuando entiendes tu identidad, quién soy, es que puedes operar en el hacer de acuerdo a tu identidad correcta. Por eso produce un poquito de frustración cuando tú estás haciendo algo que no es coherente con tu identidad. A todos nos ha pasado. Momentos de nuestra vida donde tengo que hacer esto no es para lo que yo nací, esto no es lo que me llena, esto no es lo que me hace sentir vivo, esto no es eso que me mueve el corazón. Me imagino que en la serie en algún momento vieron esos cuadrantes de lo que soy bueno haciendo, por lo que me pagan, lo que puedo beneficiar a otros y lo que me gusta hacer. Ok, cuando uno encuentra ese punto es como que uno dice, uff, aquí es. Pero todos hemos estado por fuera de ese cuadrante, haciendo algo que no nos gusta y eso produce cierta frustración. ¿Por qué? Porque cuando el ser y el hacer no se conectan, es muy difícil encontrar plenitud. Tienes que conectar tu identidad con tu quehacer, con tu llamado, con tu propósito. Entonces, mire esto rápido. Sigue diciendo exactamente el versículo que continúa. Les leí Mateo 3, 13 al 17. El 17 es el último del 13. El primero siguiente, que es 4:1, dice lo siguiente. ¿Luego de qué? Luego de que Jesús descubrió su identidad, luego de que el cielo habló la identidad de Jesús, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches. No voy a leer todo el texto porque me demoraría mucho y ustedes lo conocen, pero Jesús fue tentado. ¿Y qué fue? ¿Cuáles fueron las palabras del diablo? ¿Cuál fue la tentación del diablo? Pues se las voy a leer. Dije que no iba a leer, pero les voy a leer solamente la tentación. Dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Qué interesante. Que el descubrimiento de Jesús, de su identidad, fue ¿cuál? Soy el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Y la primera tentación, el primer momento de tentación de Jesús, ¿cuál es? Un pensamiento, una idea, el diablo, si eres el Hijo de Dios. Tenga esa idea ahorita ahí en el corazón de descubro la identidad e inmediatamente después viene un desierto donde se pone a prueba mi descubrimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso hacia el final. Y si no hablo, me acuerdan, pero creo que sí voy a hablar de eso. Ahora, la tentación entonces de Jesús, o la tentación del diablo a Jesús, no es a pecar. Si ustedes se dan cuenta, el diablo no fue y le dijo, mira, aquí está estas mujeres en bikini, o aquí está, no, pues al final del día lo que él le dijo es, duda de tu identidad y de tu llamado. Esa es la esencia de la tentación. La esencia de la tentación, ¿cuál fue el corazón de la tentación? Si eres el Hijo de Dios. En otras palabras, duda de lo que eres, duda de lo que Dios dijo, duda de lo que estás llamado a hacer. Esa fue la tentación. Y esa es la tentación que tenemos todos nosotros todo el tiempo. Sobre todo los que hemos descubierto nuestro llamado y nuestra identidad en Cristo, los que entendimos para qué fuimos creados todo el tiempo, familia. Desde que yo descubrí esto hasta hoy, hay una constante idea que me martilla, si sí eres tal cosa, si sí eres tal otra.
Sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Viene ese pensamiento, ¿será que yo sí nací para esto? ¿O no te ha pasado, Juan, que uno dice que te viene ese pensamiento? Usted no nació para ser pastor, usted no es líder, usted no es predicador, usted no es consejero matrimonial, usted, lo que Dios te llamó a hacer, vienen esas voces, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Segunda historia, rápido, porque yo si no se duermen aquí conmigo. Juan 1, 19 al 28. La primera historia de Jesús, la segunda historia, Juan 1, 19 al 28. Ahora hablamos de Juan el Bautista. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Mire qué pregunta. Estamos hablando de identidad. ¿Quién eres? Él dijo con toda franqueza. O sea, Juan sabía quién era, ¿cierto? Mire lo que dijo Juan con toda franqueza. A él le preguntaron, ¿quién eres? Y mire la respuesta de Juan. Yo no soy el Mesías. Qué interesante. A veces uno no sabe quién es, pero sí sabe quién no es. A veces el primer paso para saber quién eres es saber quién no eres. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos la iglesia en Bogotá hace varios años, que a mí me dijeron, tú tienes que escribir la visión en una hoja, y yo me senté como a escribir la visión en una hoja porque eso fue lo que me dijeron que tenía que hacer y no me pareció mala la idea, fue buena. Y yo no tenía ni idea qué poner en esa hoja, pero yo sí sabía que no quería hacer. Para mí fue más fácil escribir todo lo que yo no quería que viva afuera, a partir de todas las experiencias malas, de todas las cosas negativas que había visto, de todos los abusos a los que había sido expuesto, de todas las deformidades que vi en la iglesia de la que salí. Entonces yo dije, yo no sé muy bien qué quiero, pero yo sí sé que no quiero. Entonces dije, en Viva no somos esto, no somos esto. ¿No? Y esa fue una manera de empezar, de descubrir el propósito, de descubrir la identidad. ¿Quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran el camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Ahí siempre van a venir a decirte, ¿y tú quién te crees para hacer eso? Hoy me escribió un pastor de una iglesia pentecostal en uno de mis posts de Instagram. Usted no tiene derecho a escribir lo que escribe. Y me insultó con unas otras cuantas palabras. Siempre va a venir a gente a decirte, tú no tienes derecho de hacer lo que haces. Entonces los fariseos están, perdón, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien que ustedes no conocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo no soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan tenía muy claro su llamado. Juan sabía quién era y sabía quién no era. Y como ya lo dije, tan importante como saber quién eres es saber quién no eres. Y yo creo que hoy al liderazgo cristiano le hace hay mucha falta de identidad. No sabe quién es. Entonces estamos tratando de... Imagínense si Juan no hubiera sabido quién era. No era el Mesías, no era Elías, no era el profeta. Si no supiera, hubiera dicho, bueno, es como que lo uso eso del profeta suena chévere. Digamos que soy el profeta. Última historia. Pedro. Entonces ya hablamos de la primera, Jesús, la segunda, Juan, la tercera, Pedro. Dice así, Mateo 16, 13 al 18. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron,
Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Fíjese qué interesante, muy parecido a lo que le pasaba a Juan el Bautista. Cuando la gente le preguntaban quién es Jesús, la gente decía o Elías o Jeremías o algún profeta. Y a Juan el Bautista le decías, eres el Mesías, eres... Entonces la gente estaba tan confundida que al Mesías le decían el profeta y al profeta le decían el Mesías. Pero Jesús no hizo esta pregunta porque él no supiera quién era. Eso es importante entenderlo. La razón por la que Jesús hizo la pregunta de ¿quién está diciendo la gente que soy yo? No es porque Jesús haya tenido una crisis de identidad, es porque Jesús quería llevar a los discípulos al descubrimiento de quiénes eran ellos. Y como nos dijo Calvino al principio, descubrir quién es Dios te ayuda a descubrir quién eres tú. Entonces, cuando ellos descubren quién es el Cristo, es que pueden descubrir quién es Él, se los voy a demostrar. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Qué interesante. Cuando Pedro reconoce a Cristo, Cristo le da a Pedro su identidad. Por eso una de las enseñanzas tan importantes de la serie, no me acuerdo qué nombre le puse yo, no sé cuál le pusiste tú, Juan, pero es como conectando con el origen, ¿cierto? Conectando con la fuente. Importantísimo, porque cuando conectamos con nuestro origen y conectamos con nuestra fuente, es que podemos empezar a descubrir nuestra identidad y nuestro propósito. Hay un debate gigante entre católicos y protestantes, y esto no es el centro del mensaje, pero pues a mí siempre me gusta traer claridad en algunos puntos. Solamente para que no haya, solo traigo esto para claridad de ustedes y que no haya confusión ni duda, que aunque esta no fue una escena de la identidad de Cristo, sino de la identidad de Pedro y el llamado de Pedro, porque aquí fue donde le quedó a Pedro claro su llamado, aquí fue donde Pedro descubrió su identidad, su llamado, aquí fue donde se convirtió el líder de los 12, de aquí fue donde empezó a formarse el potencial líder de la iglesia de Jerusalén y posteriormente todo lo que se transformó. Es importante reconocer el debate grande que hay entre católicos y protestantes sobre cuál es la roca, porque este es uno de esos puntos neurálgicos que dividen lamentablemente a las dos iglesias. Para la iglesia católica la roca es Pedro, y de ahí sale la idea de que Pedro fue el primer papa de la iglesia y que es sobre el papa que se edifica la iglesia, y por eso el papa es la figura casi angular de la Iglesia Católica. El Papa es fundamental para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es sobre la figura papal, la figura de Pedro, sobre la cual Pedro y posteriormente los siguientes papas se edifica la Iglesia. Y nosotros los protestantes, por supuesto, no compartimos esa interpretación del texto bíblico, sino entendemos que la roca sobre la que se edifica la iglesia es la revelación que Dios le dio a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, perfecto, Pedro. Exactamente, Pedro. Como diste en el clavo, como entendiste la revelación que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora yo a ti, Petro, que significa roca, te digo, ahora a ti, Cefas, que significa roca, te digo que tú eres Petro, que significa roca, y entonces en el juego de palabras de su nombre es que surge la confusión, y ahora te digo que sobre esta roca, no sobre Petro, no sobre Cefas, sino sobre la roca sólida
de la revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca edificaré. ¿La iglesia de quién? ¿De Pedro? ¿De Juan? ¿De Felipe? No, no. Mi iglesia, dice Jesús. Mi eclesía la edificaré. Entonces, solamente para traer claridad, para que no digan, uy, el pastor Felipe entonces dijo que Pedro era el Papa. No, Pedro entendió su llamado y su propósito y lo cumplió a la perfección a partir de este descubrimiento en este capítulo, en esta historia. Y sí es cierto, esta es una historia de la declaración de la identidad de Pedro, pero la revelación que tuvo Pedro es sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Fui claro en eso? Ok. 3 ejemplos. Jesús, Juan, Pedro. En esos 3 ejemplos todos tuvieron lo que yo llamo un viaje de descubrimiento de su identidad y de su llamado. Si se dan cuenta, esas 3 historias son acerca de lo mismo. Jesús descubriendo su identidad en el río Jordán, Juan el Bautista afirmando su identidad y su llamado con claridad. Soy una voz que clama en el desierto, no soy este, no soy este, no soy este, y mi ministerio acaba aquí, cuando este venga, porque yo no le puedo ni desatar a él las sandalias, cuando él venga yo menguo, cuando él venga yo desaparezco. La claridad. Y ahora Pedro, ok, ya entendí, es sobre esa idea, sobre esa revelación que ahora tengo una identidad. Ya no soy alguien que se deja llevar por el viento, ahora soy como una roca anclado en esta realidad y en esta revelación, y vamos a edificar la iglesia de Jesucristo. Entonces, aunque hubo un momento de descubrimiento, y eso es de lo que les quiero hablar hoy, y tranquilos, me tomé 35 minutos para la introducción y me voy a tomar muy poquitos para cerrar. Pero de lo que les quiero hablar hoy, o lo que quiero dejar en sus corazones después de esta maravillosa serie que recibieron, y que estoy seguro que Juan, y no lo digo esto como una falsa humildad, estoy seguro que Juan la cogió, la engalló, la mejoró, la contextualizó y la hizo perfecta para lo que ustedes necesitan en este tiempo y en este lugar. Me parece perfecto solamente porque, pues, ¿qué le añade uno a una serie como, tan completa como la que recibieron? Le añadiría que no perdamos de vista que el descubrimiento del propósito es un viaje de toda la vida. Como lo dije al principio, no es un punto de llegada. Porque si lo vemos como un punto de llegada, produce mucha frustración. Les voy a contar un testimonio rápido. Les paso a contar mi descubrimiento de esta semana para hacer esta prédica y cerramos. Pues les doy los 7 pasos que les quiero dar y cerramos. El testimonio es muy rápido. Yo, como muchos de ustedes saben, pues no nací pastor, nunca quise el ministerio pastoral no es que lo rechacé, pero nunca fue un sueño ni un anhelo. Yo estudié diseño industrial, trabajé en una multinacional del sector automotriz muchos años, me hice una especialización, fui especialista en marketing estratégico, tengo varios diplomados en negocios y en gerencia, me certifiqué como life coach, trabajé muchos años en esos sectores, digamos, del mundo real, esa era mi carrera, esa era mi vida, esa era mi pasión. Y empecé a enfrentarme a esas preguntas tipo de crisis existencial y tuve como un momento de esos tipo, se abrió el cielo en el río Jordán y oí una voz, o tipo, ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Ese momento clave lo viví, que todos no diría todos, pero creo que muchos hemos vivido como ese momento que, que alguien nos inquietó, que Dios usó a alguien, que algo pasó y empezamos a decir, pero yo para qué nací, ¿será que yo sí nací para esto? Y empezamos a tener esas preguntas más profundas y ahí tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Yo era gerente de publicidad y relaciones públicas de General Motors, Colmotores. Estaba montado, tenía no alcanzaba los 30 años, creo que tenía 29 años, 28 años, estaba montado, tenía un sueldazo, un beneficio, una carrera por delante, y yo sentí que yo estaba llamado a servir al Señor a tiempo completo en el ministerio,
Y cuando yo tomé la decisión de renunciar, les estoy compactando porque no tengo tiempo de hablar de cómo fue. Algún día, pues, si quieren, con gusto, si me invitan otra vez, les cuento cómo fue todo ese proceso, cómo eso fue meses luchando en mi cama, sudando en las noches, porque no es fácil tomar ese tipo de decisiones. Pero al final, cuando tomé esa decisión, yo pensaba que el día que yo renunciara y al otro día llegara a la iglesia y dijera, listo, aquí estoy para trabajar, ya soy el hombre más pleno del mundo, ya mejor dicho, se acabaron mis problemas, encontré la plenitud, ya estoy cumpliendo mi propósito. Y ahí fue que empezó como la película de Jim Carrey, una serie de eventos desafortunados que no paran sino hasta el día de hoy. Todavía me tienen acá diciendo, ah, mi madre, hoy tengo 42 años, si me hubiera quedado, ¿dónde estaría? Y a veces mi mente me quiere llevar allá como el diablo que llegó en el desierto a decir, si de verdad eres. Pero ¿por qué les estoy contando eso? Porque si uno no entiende el propósito como un viaje de toda la vida, uno se frustra. O sea, si tú piensas que es encontrar el propósito y al otro día hacer lo que encontraste y ya eres feliz por el resto de tu vida, tengo una noticia, no vas a ser feliz porque la plenitud en últimas tampoco está en lo que hagas. Yo he sido tan infeliz siendo pastor como lo fui siendo gerente y se los tengo que decir con el corazón en la mano. La plenitud no está en el que hacer, la plenitud está en Cristo. Y eso es algo que he tenido que visitar una y otra vez en mis viajes y en mis procesos. Claro que hay que alinear nuestro quehacer con nuestro llamado y con nuestra identidad, por supuesto que sí, pero eso no es para ser feliz. Y nos han vendido la idea de que encontrar el propósito es para ser feliz, ¿no? Tú no encuentras el propósito para ser feliz, tú encuentras el propósito para seguir en tu viaje de transformación y seguir cada vez más conociendo a Cristo para entonces ser feliz. Y por eso al final todo esto se trata de seguir a Cristo, de caminar con Jesús. Entonces ya les conté el testimonio rápidamente. Hay un libro que se llama The Making of a Leader. En español, la traducción literal, no sé cómo se llama el libro en español, pero la traducción literal del libro sería como ¿cómo se hace un líder? O una cosa así, ¿sí? O la formación de un líder, si quieren. De pronto se llama así, la formación de un líder. Yo lo leí en inglés. El doctor Bobby Clinton es profesor de Fuller Seminary, que es uno de los seminarios de teología más importantes de los Estados Unidos. En esa obra fundamental, que es como la que resume toda su tesis y toda su carrera de Making of a Leader, él estudió 800 líderes, 800, entre líderes de la Biblia, de la historia de la iglesia y del ministerio contemporáneo, o sea, líderes de hoy. Específicamente analizó 49 líderes bíblicos. Por ejemplo, David, Abraham, Moisés, Pedro, Pablo, Josué, José, 49, cogió 49, Esther, Ruth, empezó Noemí. Entonces empieza a mirar como estos personajes de la Biblia y empieza a mirar personajes de la historia de la iglesia y empieza a mirar líderes actuales, no solamente líderes necesariamente, digamos, en el marco eclesiástico, eh, como para entender si había algún tipo de patrón, algún tipo de ruta, algún tipo de lógica en el proceso de cómo se forma un líder, cómo se desarrolla un líder. Y halló algo fantástico que se los quiero resumir yo en estos 7 pasos. eh, y sería entonces como la carnecita de mi mensaje para que queden con algo práctico hoy, porque yo sé que si termino acá, entonces los dejo como muy chévere la idea y sí, es un viaje, pero todos necesitamos como, bueno, que no se caiga el internet acá, dígame cómo aterrizo eso a mi lunes, a mi martes, a mi miércoles, cómo llevo esto a mi lucha, cómo llevo esto a mi realidad, cómo hago para acostarme tranquilo, porque casi como usted a veces sudo por las noches porque quiero renunciar a mi trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, ustedes me dicen si les doy las 7 cosas o las dejamos para después. Usted dirá, Juan. No, 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 ¿cómo nos va a dar así? ¿Qué tal? Bueno, porque me voy a tomar, pues yo planeaba demorarme hasta las 10, pero me va a tomar un poquito más de un minuto por cosa, o sea, me voy a pasar de las 10 un poquitico. No, dale, dale, dale de una.
Digo las 10 porque las 10 son acá, para mí son las 9:54 acá. Entonces, él encontró, digamos, a partir de ese libro, digamos, hay como algo como 7 etapas para descubrir la identidad y el llamado. 7 etapas para descubrir. Son etapas y es importante que, aunque yo las voy a presentar de una manera lineal porque mi pensamiento es muy lineal, él no necesariamente las plantea que en todos los casos se dan en un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que estas 7 cosas se pueden dar en diferentes momentos de tu vida, algunas se repiten, hay algunos ciclos donde de pronto uno se queda 1, 2, 3, vuelve al 1, 1, 2, 3, vuelve al 1, 1, 2, 3. Entonces entiéndanlo como un proceso de vida, como un viaje de vida, porque entonces si no también lo entendemos como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de encontrar el propósito, y no quiero que se entienda de esa manera. Es un viaje, es de toda la vida, pero hay como 7 etapas que recorremos y que podemos revisitar en diferentes momentos. La primera etapa para descubrir tu identidad y tu llamado, yo le llamé fundamentos sagrados. Fundamentos sagrados. ¿Qué son los fundamentos sagrados? Son esos elementos fundamentales de tu vida y de mi vida que nos hacen únicos. La familia en que naciste, la ciudad en la que naciste, el idioma que se habla en tu ciudad, tu género, que por cierto solo hay 2, tu año de nacimiento. No se desconecte nadie si se ofendió por lo que acabo de decir, eso después lo hablan con Juan. Tu cultura, tu familia, tu personalidad. Hay cosas únicas y fundamentales en eso. ¿Por qué es tan crítica esta idea que les decía ahorita de, por favor, no quieran ser Itiel Arroyo, o no quieran ser Judas Smith, o no quieran ser el que sea, sino sea usted mismo? Porque hay unos fundamentos sagrados en tu vida que no hay en la de nadie más. Si tú coges la familia en que naciste, el género, la ciudad, el día que naciste, la época en la que naciste, ¿cómo yo voy a tener la misma identidad y el mismo llamado de un tipo que nació en Los Ángeles, California, que habla inglés, que viene de una familia rica? ¿Sí me entiendes? O sea, hay unos aspectos tan propios de tus fundamentos sagrados que desconocerlos a la hora de establecer tu identidad es un absurdo. Hay que empezar por los fundamentos sagrados. Por eso en el libro de Escasero, que trata, digamos, de alguna manera de ayudar en estos ejercicios de descubrimiento, él te lleva a hacer el genograma y a visitar la familia de origen. Por eso es que él te dice, tienes que saber, si no saben qué es un genograma, pues Peter Escasero en su libro lo lleva a hacer un genograma. Es como un árbol genealógico de tu familia. ¿Quiénes eran tus ancestros? Hay divorcios en tu familia, hay muertes en tu familia, tus abuelos se casaron 1, 2, 3, 4 o 5 veces, tienen hijos por fuera del matrimonio, cómo nacieron tus papás, en un hogar funcional o disfuncional. Toda esa información es clave porque hace parte de esos fundamentos sagrados, es parte de tu historia y es parte de quién tú eres. Entonces, la primera etapa de descubrir el llamado y la identidad es descubrir esos fundamentos sagrados. Tener un descubrimiento de quién soy, de dónde vengo. Hacerse esas preguntas súper importantes. Esas no las puede responder nadie. Si tienes a tus papás vivos, a tus abuelos vivos, aprovéchalos, haz preguntas. Si estás como en ese viaje, haz preguntas. Yo alcancé a tener a mi abuela en mis momentos más críticos de mi llamado y yo hablaba con ella, abuelita, yo la iba a visitar, yo, abuelita, háblame de tus hermanos, háblame de tu matrimonio cómo era, háblame de tus papás, porque esa información se pierde. Si tienes cómo hacerlo, reconstrúyela. Es casi que un ejercicio forense de reconstrucción. Luego el segundo paso, la segunda etapa, es descubrimiento. Yo le llamé descubrimiento. Ese es el momento de Jesús en el Jordán y es donde está como esa iluminación, como ese momento. Yo lo tuve personalmente. No fue uno solo, fueron como muchos eventos aislados durante una época específica de mi vida donde yo decía, vuelve a lo mismo. Bien sea una persona que te dio una palabra,
algo que leíste en las escrituras, una película que viste, una historia que te contaron, un amigo con el que tomaste un café, y empiezan a tener como unas revelaciones que te hacen clic y tú dices, no, esto es Dios hablándome, esto es mi identidad, esto es mi propósito, es ese descubrimiento. O de pronto fue la serie que acabas de ver, donde te pusieron el diagrama, las 4 cosas, hiciste la lista y dijiste, uff, yo ya me di cuenta. Yo nací para esto y yo estoy haciendo esto y por eso vivo tan frustrado, no sé. Entonces, el descubrimiento es fundamental. Ahora, dentro del descubrimiento está el desierto. Van de la mano, es la misma etapa, no es otra etapa. Si te acuerdas, te dije que iba a volver al final a esto, que te iba a decir, acuérdate que Jesús descubre, este es mi hijo amado, y después es inmediatamente llevado al desierto y eres el hijo de Dios. Y yo creo que a todos nos ha pasado y todos nos ha sucedido de alguna u otra manera. Creo que hay un micrófono por ahí que se está desmuteando. Alguien tiene el celular en el bolsillo y se mutea y se desmutea. Pero bueno, yo voy a seguir, no se distraigan. No, antes para que no nos distraigamos. Camilo y Camila, pronto miren a ver si tienen el micrófono, el celular en el bolsillo. Creo que ya ahí. Listo. Entonces, lo primero que le viene a uno cuando descubre es duda. Es normal. Es lo primero que te va a venir. Descubriste, dudaste. Es como un periodo de muerte y renuncia. Por eso yo te dije, a mí me tomó 7 meses el descubrimiento. Cuando digo que me tomó 7 meses es que lo descubrí, lo negué, me lo pregunté, lo rechacé y viví, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Como capítulo 3 en el Jordán, este es mi hijo amado, capítulo 4 el diablo, váyase diablo, y empezó el ministerio de Jesús. Así lo leemos, pero no fue así. Hay tiempo entre una cosa y otra. Fueron 40 días en el desierto sin comer. O sea, imagínate cómo fue ese proceso. Jesús tuvo que estar procesándolo. Pues madre, sí soy, voy a ir a ayunar, voy a ir que el Espíritu me muestre, de verdad soy, de verdad soy, de verdad soy, voy a ayunar 40 días, necesito saber, no, pero yo no soy, vino el diablo, sí eres. Entonces, es un tiempo de lucha, de descubrir, de aprender, de desaprender, de éxito, de fracaso, de dar 3 pasos al frente y 2 atrás. Y ahí viene entonces viene la tercera etapa, que se llaman los primeros pasos. Una vez descubres y tienes esas luchas mentales, llega un momento donde está bien. Hay un proceso de 40 días donde tienes que tomar el tiempo. Para unos son 7 meses, como fue para mí, para otros son 7 años, y para otros, lamentablemente, como dijo Escasero, llega a la tumba y nunca se dieron por enterados de para qué llegaron a este mundo, porque no tomaron riesgos, no tomaron decisiones. Y seguir tu propósito implica riesgos. Y los primeros pasos para algunos puede ser empezar el negocio, puede ser registrar el dominio, puede ser pedir la mano de tu pareja, puede ser tomar el curso, matricularte en la universidad, comprar el tiquete de avión, plantar la iglesia. Por favor, ninguno de ustedes salga a plantar una iglesia por lo que acabo de decir, por lo menos no sin hablarlo y procesarlo con sus pastores, pero para mí fue en algún momento eso. Mi llamado es ser plantador de iglesias, voy a plantar una iglesia. No fue de la noche a la mañana, pero al final del día, esos primeros pasos son fundamentales. Entendiste tus fundamentos sagrados, descubriste quién eres, lo procesaste en el desierto. Ok, primeros pasos. Algunos de ustedes tienen que empezar a dar pasos después de esta serie. O sea, algunos de ustedes ya es hora de que registren el dominio, de que vayan y registren la empresa en la Cámara de Comercio, de que digan que sí a esa decisión que tienen que tomar, que renuncien a ese trabajo, que pidan la mano, que renuncien a ese noviazgo tóxico. No tengo ni idea, ¿no? Después viene el cuarto paso, que se llama volverse bueno, porque la verdad uno de los primeros pasos, pero volverse bueno
Yo no sé todavía si soy bueno en lo que hago. Dicen que se necesitan 10.000 horas para ser bueno en algo. No sé si lo han leído. 10.000 horas. Digamos que estaba tratando de hacer una matemática, pero yo soy bien malo para las matemáticas y mi hijo no está acá, que es el que flecha, pero estaba tratando de ver cuántos domingos necesita uno predicar para tener 10.000 horas de predicación, por ejemplo. Si alguien es bueno en matemáticas, haga la cuenta. Son 52 domingos al año. Más o menos predica uno 1 hora por domingo, aunque ahorita para ser cool y relevante hay que predicar 35, pero yo siempre me extiendo y predico como 54. Y uno quiere tomar la escuela de predicadores y ya, mejor dicho, ser Dante Gebel predicando al otro día. Yo era una brocha para predicar al principio, les cuento. Uf, malísimo. Todavía soy flojo, pero en ese momento era una cosa, pero Dios mío. Ahora estoy escribiendo, hablábamos con Juan ahorita, yo creo que en algún momento voy a escribir un libro que es parte de mi llamado, pero es que me siento y escribo y no me gusta. 10.000 horas. ¿Cuánto te va a tomar volverte bueno? Ok, si esperas a volverte bueno para dar los primeros pasos, nunca vas a darlos. Ese es el punto de las 10.000 horas. Eso es lo que te quiero tratar de decir con esto. A lo mejor no son 10.000, son 5.000, a lo mejor son, no tengo ni idea. Para volverte bueno, vas a necesitar tiempo, es lo que te quiero decir. Entonces, todo este tema del viaje y del propósito, si a uno, vamos a decir que a uno le toma 10 años de pastor para volverse un buen pastor, que es más o menos mi historia. O sea, honestamente, yo tengo que pedirle perdón a mucha gente, y se lo dije a mi esposa el otro día, de verdad, por mis primeros años de pastor. Como le tuve que pedir perdón a mi hija, por ejemplo, que fue la primera. Ya con el segundo ya le tocó todo lo que me equivoqué con la primera, el segundo le fue mejor. Los que son papás saben que uno es mejor papá del segundo hijo que del primero. Eso no es. Como que el único papá soy yo y abuelo. Sí, quinto paso no. Este no es un paso, acuérdense que no son pasos, sino son etapas, son como estaciones del viaje. Pero esta no es una estación del viaje, sino esto es, sí es. Lo que pasa es que no es tan lineal, sino esta se puede encontrar en cualquier momento, pero suele encontrarse aquí. Suele encontrarse cuando descubres, das los primeros pasos y te empiezas medio a volver bueno, aparece un proceso que le llaman el muro. Me estrellé con un muro. Ese concepto lo toca muy bien en un librito que también me leí, que se los recomiendo, pero solo a los que les gusta leer porque son libros difíciles de leer. Se llama La noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz. Ese me lo leí en mi sabático porque pues yo sentía que mi alma estaba en un hueco oscuro en ese tiempo y a mí alguien me habló de ese libro y dijo, me lo va a leer y es verdad porque él lo escribió desde un calabozo, estaba en prisión, lo metieron en prisión y, y San Juan de la Cruz escribió ese librito. Eh, y ese concepto del muro es como cuando todos hemos golpeado muros. Pronto emprendiste una empresa, tu empresa empezó a funcionar, primeros clientes, primeros negocios y ¡pum! Un desafío gigante y la empresa parece que se va a ir a la quiebra o la iglesia se desocupó y se dividió o lo que sea, ¿no? Porque el proyecto pues puede ser cualquier. Yo hablo de iglesia y de empresa porque es como lo que yo más o menos he hecho en mi vida, pero mi matrimonio encontró un muro, por ejemplo, cumplo 24 años de casado la otra semana con Cata y hemos enfrentado varios muros en estos 24 años, ¿sí?
como que pum, se toma uno. Son momentos, como son momentos de verdad, como pum, un momento de verdad, una cosa que tengo. Y mucha gente lamentablemente encuentra muros y renuncia. Y entonces toca volver a visitar los fundamentos, volver al descubrimiento, volver a dar los primeros pasos. Y pues uno dice, bueno, no fracasaste, tienes que volver a empezar. Y está bien, yo he vuelto a empezar varias veces. El problema es cuando vuelves a empezar en lo mismo y te das cuenta que no tenías que haber vuelto a empezar, sino que de repente era simplemente haber aguantado el murito. Entonces, como que mapear, yo pienso que hay valor en esta enseñanza, porque si uno mapea esto, uno dice, esto más o menos, o sea, ojo, es que esto no, quiero que sepan que esta no es mi enseñanza. Esto es que yo estoy tratando de darles lo mejor de otros tipos que son 20.000 veces más inteligentes que nosotros, y este tipo de Fuller Theological Seminary que escribió The Making of a Leader, analizó 800 personas. Esto hay que ponerle atención a esto que yo les estoy diciendo, no porque se los estoy diciendo yo. Esto le ayuda a uno a mapear y decir, ok, no soy solo yo no soy el único que se frustra, yo no soy el único que se siente en el desierto, yo no soy el único que encuentra muros en sus proyectos y que las cosas no le salen bien, pero muchos no pasan del muro y tenemos que pasar del muro. Porque si pasas del muro viene la siguiente etapa, que es en la que si Dios quiere, yo creo que estoy entrando en este momento de mi vida, o estoy próximo a entrar, se llama permanecer fiel y fructífero. ¿Sí? Esa es la última, no, esa es la penúltima etapa, esa es la sexta. Permanecer fiel y fructífero. Esta es como esa etapa de madurez. Es la madurez que te da la prueba, es la madurez que te da el muro, es la madurez que te da la persistencia, es la madurez que te da el cansancio. Porque al final los que llegamos a esta etapa en la vida es porque ya hemos recorrido un camino. A esta no vas a llegar de la noche a la mañana. Vas a tener que pasar un proceso. A mí me ha tomado años llegar a este punto de decir, hasta ahora siento que estoy entrando a la etapa de fiel y fructífero. Y te tengo una noticia, en esta etapa uno se siente cansado, porque es que es lógico que uno se sienta cansado. Ha pasado tiempo, han pasado historias, han pasado experiencias, pero puede llegar a ser la mejor, porque es la etapa más fructífera. El problema es que vivimos en una sociedad que idealiza la juventud. Y eso es chévere cuando uno tiene 28. Cuando yo tenía 28, a mí me encantaba una sociedad que idealiza la juventud, porque a los 28 yo me iba a comer el mundo, estaba en mi etapa más productiva, no me dolía nada, las rodillas intactas, los abdominales marcados, la fuerza del búfalo, la mente brillante, listo para ir para comerme el mundo. Pero es que ya tengo 42, me pasaron 4 aplanadoras por encima, 5 bulldozers, me di contra 20 muros, los muros tenían alambre de púas, horrible. Está uno cansado, pero si sigues, si permaneces fiel, esa madurez de la vejez, digamos, no que estemos viejos, pero esa madurez que viene con el tiempo, es la que relata el Salmo 92, 14, 12 al 14, cuando dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Mire este lenguaje, florecerán y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Yo le hago una pregunta, ¿cuánto le toma a un cedro ser fuerte? Generaciones. Transplantados de la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y mire lo que dice, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Entonces puse una notica acá, sin fidelidad no hay fruto. Pero no me estoy refiriendo a la fidelidad, o sea, esta no es la fidelidad hacia otro, o hacia la visión, o hacia el pastor, o hacia esa también hay lugar para eso en algunos contextos. Estoy hablando de la fidelidad a tu identidad y tu llamado. En que aun cuando vino el muro, tú dices, no importa, yo sé para lo que yo nací. No importa. Por eso la gente más exitosa es la gente es la gente más resiliente. Cuando tú lees todas estas historias de Apple, de Google, de Tesla, cuando tú lees la biografía de Steve Jobs, tú te das cuenta, esos tipos llegaron a donde llegaron sencillamente porque no se dieron por vencidos, porque no fue de la noche a la mañana.
Y la última etapa, familia, y allá pues espero que todavía todos nosotros estemos muy lejos de esa porque pues queremos vivir un poquito más. Se le llama terminar bien. Terminar bien. Hay un dicho y es: no importa cómo empieces, sino cómo terminas. Yo he corrido maratones y medias maratones. No sé si alguien ha corrido maratones, medias maratones, o 10K o 5K. Lo que pasa es que 5K es mogollo, 10K es mogollo, pero ya cuando tú corres media maratón, cuando tú corres una maratón, todo el mundo arranca en bombas. O sea, todo el mundo arranca con la energía, la vaina, y te empiezan a quedar. ¿Cuántos terminan una maratón de los que empiezan? Sobre todo cuando es a nivel amateur, no cuando es profesional. No lo sé, sería bueno mirar esa estadística. Descubrir el propósito no es cómo empiezas, no es, uy, lo descubrí. Bueno, ahí es el paso 1, papá. Bueno, el paso 2. Y entonces esto me pareció muy triste porque en el estudio de los 49 líderes de la Biblia que hizo el doctor Bobby Clinton, en su estudio él encontró que solo un 30% de los personajes terminaron bien. Y eso me parece muy triste. Estamos hablando de los héroes de la Biblia. No sé si sabes que Salomón terminó muy mal. No sé si sabes que David terminó mal. No muy mal, pero terminó mal. Los últimos días de David no fueron los mejores. Su familia se desintegró, su familia se dividió, hubo violaciones entre sus hijos. Al final termina pidiendo que una niñita venga y lo caliente en las cobijas. O sea, cuando uno mira, el fin de muchos de los hombres de Dios en la Biblia no fue bueno, pero eso no tiene por qué ser así. Los discípulos terminaron bien. Usted dirá, ay, pero terminaron decapitados. Exacto, terminaron bien, cumplieron su misión, cumplieron su llamado. Y es interesante que los que terminaron mal típicamente fueron los del Antiguo Testamento, porque eso nos habla de cómo en Cristo y con el Espíritu Santo podemos romper esa tendencia humana a terminar mal. Entonces, no importa cómo empiezas, sino importa cómo terminas. Y cierro con esta frase, o con esta idea. Grábense esto último que voy a decir, por favor. Tu carácter es el destino. Si uno entiende eso, todo cobra otra perspectiva. Si uno entiende que al final todo ese ejercicio de perseguir de la empresa, de la iglesia, del propósito, del empleo, de la cosa, era el camino para formar nuestro carácter y hacernos más como Jesús. Tu carácter es el destino. No es lo que haces, sino es en quién te estás convirtiendo. Es un viaje de toda la vida. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que predicó y representó, murió hace unos días John MacArthur, y yo digo, yo quiero eso, llegar a mis 80 y tantos años, firme en lo que Dios lo llamó a hacer. Así que familia, esas eran mis notas. Tu carácter es el destino. ¿Qué tal si oramos antes de yo terminar? Si me acompañan ahí, sea donde se encuentren. Jesús, gracias por hablarnos, gracias por mostrarnos, gracias por revelarnos, gracias por acompañarnos hoy con estas palabras. Gracias por haberme permitido escribir este mensaje, Señor. Y pues esa idea que me diste de hacer una serie que se llama El Viaje, no tengo ni idea cuáles podrían ser las siguientes enseñanzas, pero te pido que me ayudes también a estructurarlas para que de repente este sea un material que nos ayude a seguir encontrando respuestas, encontrando paz, encontrando
herramientas para seguir en esta búsqueda, en este viaje que al final es único, Señor, es único para cada uno de nosotros. Tan únicos como somos nosotros es nuestro viaje y es nuestro proceso de descubrimiento de nuestra identidad y nuestro propósito. Pero en la medida en que vamos caminando y descubriendo cosas, ayúdanos a dar pasos. Yo te pido que aquellos que están en esta reunión, que a través de este mensaje y de esta serie tienen miedo de tomar los pasos que ya saben que tienen que tomar, tú les des esa valentía, Señor, y ese coraje para tener fe y caminar en la dirección que tienen que caminar, así se arriesguen, así se equivoquen, así sea como yo dije ahora, 3 pasos adelante, 2 atrás, o a veces 3 adelante, 4 atrás, pero después otra vez 3 adelante, no importa, Señor. Al final vamos avanzando, vamos caminando, vamos aprendiendo. A los que ya han dado pasos y de repente se encontraban en un ejercicio de un muro, que esta enseñanza haya servido para traer esperanza de que el muro no significa el fin, el muro no significa renunciar, el muro no significa que nos equivocamos, sino que es una oportunidad para reinventarnos, levantarnos, seguir adelante y recoger, revisitar algunas ideas, revisitar algunos momentos y replantear y seguir. Y te pido que si hay alguien que no ha descubierto, que definitivamente dice, no, es que yo así no tengo ni idea, pues que venga ese momento de apertura de los cielos, donde se dé claridad y empiece a haber revelación sobre su identidad. A lo mejor lo que necesitan es conocerte más a ti, Señor, y como Pedro, reconocerte a ti para que tú les reveles el propósito. Y aquellos de nosotros que estamos como en esa etapa de fidelidad, de permanecer después de haber pasado por todas estas pruebas y empezar a dar fruto, ayúdanos con el cansancio, ayúdanos con el desgaste, ayúdanos con ese sentimiento, esa sensación de que a veces ya no estamos tan jóvenes y realmente danos vitalidad y danos fuerzas, Señor, lo que yo te pediría. Y si algunos estamos cerca a terminar, queremos terminar bien. Es más, que todos los que estamos aquí terminemos bien, Señor. Esa es mi oración en esta noche. Que todos los que estamos aquí terminemos bien lo que sea que tú nos has llamado a hacer. Terminemos bien nuestros matrimonios, terminemos bien nuestros proyectos de paternidad, de criar a nuestros hijos, terminemos bien nuestros trabajos, terminemos bien nuestras asignaciones, terminemos bien todo lo que nos has llamado y sobre todo terminemos bien porque encontremos ese destino maravilloso que es el carácter que tú estás formando en nosotros. Ser como tú para hacer las cosas que tú hiciste. Te bendigo, Señor, bendigo esta comunidad, bendigo la house, bendigo a Juan y Lili, sus discípulos, y una vez más te pido, Señor, que pronto nos permitas reunirnos y visitarlos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.